Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es cuando la flota Tertius destruyó una nave tumba necrona. Intro y comenzamos. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la última novela de la serie Amanecer de Fuego, El Rey Silente. Y el contexto. Se está produciendo una enorme batalla en el sistema Paradise entre las fuerzas de la flota Tertius y las del Rey Silente. Y aunque los humanos en un primer momento creen que pueden resistir más o menos bien a las fuerzas necronas, estas esperanzas se derrumban con la llegada de una nave tumba necrona. Las navetumba son las más grandes, más poderosas y raras del arsenal Necron. Y con su llegada, la flota Tertius está siendo arrasada. La señora de la flota y su nave insignia son destruidos casi al instante. Y recae en la comandante del grupo de batalla Iolos tomar el control de la flota Tertius y dar su primera y última orden, que sería la retirada. Pero ella sabe, la capitana Agatei de la nave Santa Esther, que no puede simplemente retirarse, que algo tiene que distraer a los necrones, y ese algo va a ser su propio grupo de batalla. Lo enfila directamente hacia la nave tumba necrona para dar su última batalla. Sabe que no hay esperanza, pero que va a dar todo para destruir a la nave tumba. Paso a leerles el extracto. «Saquen esos cruceros de encima», exigió Atagei. Había dos naves alienígenas con proa de cuernos persiguiendo a la Santa Esther. Rayos de energía violeta arrasaron sus escudos de vacío, mientras Atagei conducía a su grupo de batalla más profundamente en el sistema. El resto de la flota Tertius corría, corriendo por delante de las naves Xenos. Y aún así los necrones los atraparon con despectiva facilidad. Solo el grupo de batalla Jovian estaba saliendo del sistema intacto, salvado al ser dejado en reserva por Van Lescus. El resto de ellos estaba siendo destrozado mientras huían. La mirada penetrante de Atagei tomó las cifras de bajas para ellos. Alphus destruida, Vetaris 80% de pérdidas y aumentando, Delpharis destruida, grupo de batalla Delphi 40% de pérdidas y aumentando, luego la suya, Iolus. Con 3 naves capitales muertas en el vacío y una atomizada, ellos también se acercaban a la aniquilación total. Ni siquiera ese idiota de Dionis logró destruir también su flota, se gruñó a sí misma. La nave se estremeció al descargar sus andanadas. Los escudos de ambos lados se retorcieron. Los necrones, con sus extrañas reacciones celulares verdes. La Santa Esther, destellando con desplazamientos disformes. Cada vez era más difícil ver. Una ráfaga de fuego desde la cubierta de artillería de babor impactó contra la proa de la nave necrona, destrozando uno de sus cuernos. Esta se alejó de inmediato, pero los artilleros del Santa Esther predijeron su movimiento y los rayos de las lanzas ya disparaban hacia el espacio al que se había desviado, destrozando su proa. La nave se estremeció con daños terminales, brilló y fue llevada de vuelta a su lugar de origen. «Buen trabajo, guarda ese otro», ordenó Atagei. Un destello de luz oscura respondió mientras el segundo crucero lanzaba incesantes garras de energía sobre la envoltura de vacío del Santa Esther. El acorazado se sacudió de nuevo al disparar, haciendo que su acosador se alejara. La nave de mando se encontraba justo delante. ¿Alguna señal de que el objetivo nos haya detectado? Negativo. Estamos atravesando campos de radiación densos. No hay indicios de que sus sensores nos hayan detectado o extrapolado nuestra trayectoria. Su arrogancia los deshace, dijo. Creen que no nos atreveríamos a enfrentarlos de frente.
¿Por qué lo harían?, dijo Diomed con remilgo. ¡Es un suicidio! La nave era enorme. Látigos de color púrpura negruzco se disparaban desde las puntas de los pilones, largas y sinuosas bandas de energía que se ensanchaban a medida que se desplazaban por el vacío, con los extremos moviéndose tan rápido que era imposible verlos. Uno impactó con una escuadrilla de destructores Cobra que intentaban escapar. La ágil nave de escolta llevaba la delantera en la derrota de la flota Tertius. Al parecer, los necrones los habían notado. Sus escudos de vacío estallaron como pompas de jabón. No hubo ningún otro efecto en las naves. Sus luces de navegación y el resplandor de los lúmenes de las portillas continuaron. Sus motores mantuvieron la aceleración constante. Por un instante se abalanzaron sobre sus vectores de escape, pero luego se separaron, siguiendo sin corrección las sutiles e invariables curvas de los campos gravitatorios y los frentes de ondas de partículas de las naves en explosión, y se desprendieron de su formación. Sus tripulaciones debían estar casi con seguridad muertas. Fue un desastre, y aún así había algo allí. Estaba segura. Una regularidad en la forma ondulada del látigo. Extendió la mano hacia la caja de rape, pero no la metió en el bolsillo. Apoyó los dedos planos sobre la caja dura, bajo la tela, y luego los retiró. No necesitaba sus estimulantes, no los tomaría. Si iba a morir, que fuera con la cabeza despejada. Analiza el patrón de fuego de ese rayo, ordenó a Tagay. Busca regularidades en su progresión a través del vacío. Cualquier cosa que podamos usar para evitarlo. Las cabezas se inclinaban sobre las pantallas de los cogitadores. La Santa Esther seguía volando. Sus escudos de vacío centellaban como pirotecnia festiva. El crucero seguía sus pasos, pero también sufría el constante bombardeo de escombros. Nubes de plasma en expansión se extendían por todas partes, trozos de casco, torretas de cañones, casas en llamas. Todos los fragmentos imaginables de batalla cayeron sobre ellos. ¿Escudos de vacío? Escudo principal a 20 centésimas, reveló su maestro Scutum. 2 o 3 a plena potencia. Vamos, chicos, denme la información sobre esa arma. Nos notarán en cualquier momento. El alto magos, Diusis Alofex, respondió. Mis conclusiones están lejos de ser definitivas, mi señora, pero parece que el rayo se mueve de forma predecible al dispararse. Deberíamos tener un margen de 12 segundos para responder una vez disparado, al menos en datos preliminares. Adelante al timón. Prepárense para una acción evasiva a mi señal. Transmitan la información al resto de Iolus. Todas las naves restantes deben proporcionar fuego de cobertura mientras realizamos nuestro ataque. Limpiaron los últimos escombros. La nave Pilón estaba delante, enorme, negra y malévola, y los vieron. Chispas verdes danzaban a lo largo de ella, una advertencia de microsegundos antes de que sus rayos de poder alienígena se estrellaran contra sus escudos de vacío. No el rayo contraempírico, gracias al emperador, sino sus bancos de cañones de partículas. El primer escudo de vacío estalló de forma demencial. El rugido de los generadores en las profundidades de la nave se abrió paso a través de la estructura. Tagay lo sintió, en lo más profundo de su ser. La luz le recorrió el rostro, haciéndola entrecerrar los ojos. La calidad de la luz del vacío cambió, volviéndose más opaca, aunque no menos deslumbrante, y luego, como el destello de la llama en un brandy, se extinguió. Primer vacío en caer, bramó el maestro Scutum. La nave se estremeció, lenta, penetrante, como un animal que cede al dolor. Deberían haber interrumpido su carga precipitada, virar, apuntar con sus costados e intercambiar fuego con el enemigo hasta que uno de ellos estuviera demasiado maltrecho para continuar. Era lo habitual, pero este no era un día cualquiera. La tripulación sabía lo que hacía. Solo había una manera de inutilizar la nave Pilón lo suficientemente rápido como para que la flota pudiera retirarse.
¡Lanzas! ¡Fuego a toda velocidad!, gritó Atagay. Sus manos danzaron sobre las pantallas de Hel. La información fluía a raudales por la pantalla de su monóculo. Ingeniarum, potencia máxima a los motores principales. Todas las naves, ataquen, ataquen, ataquen con fuerza. Bajen sus escudos. Voluntad dominante, Lord Odric. Apunten a estas coordenadas de la nave enemiga con su cañón Nova a mi señal. Seleccionó una sección sólida y bien protegida, pero por debajo corrían corrientes de energía, según sus augurios. Una vulnerabilidad. Pasaron la barrera invisible, el silencio les agobiaba el alma. Los sentidos de Atagay se embotaron, el sonido se volvió distante, la visión irreal. Aún así, no buscó sus estimulantes, aunque la tabaquera se hizo más pesada en su bolsillo. «Mark», dijo ella, un paquete de datos de orientación voló del Santa Esther a la voluntad dominante. Runas listas destellaron en sus pantallas a cambio. La extraña protección Xenos de la nave Pilón relucía con una energía nerviosa y dolorosa. La nave era grande, superando con creces a la clase de acorazado imperial más pesada. Los arrestos entre ella y el Santa Esther giraban y danzaban, confundiendo la imagen, pero Atagay calculó que tenía 2 millas de esclora y un blindaje formidable. Episcopus Barandus se encontraba en la cubierta de proa, rodeado de los sacerdotes menores de la nave. Cantaban mientras él blandía su bastón de mando, un pesado objeto rematado con una I dorada, y lanzaba imprecaciones al enemigo. Por una vez, a ella no le molestó su presencia. «El estado del escudo enemigo», exigió. «Aguantando», informó el maestro Augurum. «El parpadeo de sus reactores sugieren un cambio de patrón». Consultó sus pantallas de nuevo. «Aguantando, aguantando». Se abalanzaron sobre la nave Pilón, una fortaleza en el espacio. La voluntad de un antiguo mal escrita en piedra y desatada entre las estrellas. Los escudos tenían que fallar, el cañón tenía que impactar, su trayectoria tenía que ser perfecta. Tantos factores, tan pocas posibilidades. Sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, incluso si tenían éxito, pero la supervivencia de muchos otros dependía de Atagay y su tripulación. El fuego de la Santa Esther y sus últimas naves acompañantes salpicó los escudos alienígenas, revelando cada vez más de su extraña matriz celular. El verde se volvió cada vez más brillante. ¿Era eso algo bueno? Ella no lo sabía. De repente, y sin previo aviso, el verde se apagó. «Escudos enemigos caídos, repito, escudos enemigos caídos». «¡Fuego! ¡Fuego ahora! ¡Fuego todas las naves!», ordenó. Un rayo de luz atravesó el espacio a toda velocidad, tan efímero que tras su paso era fácil creer que era imaginario. A esa corta distancia, alcanzar a algo con un cañón Nova era prácticamente imposible. La nave Necrona estaba a menos de 300 metros de distancia. Los cañones Nova eran armas cuyo alcance óptimo se medía en cientos de miles de kilómetros. Como era de esperar, el proyectil se pasó de largo, abriendo una fina línea de fuego en la atmósfera de Paradise 2. En un abrir y cerrar de ojos después, una imponente nube en forma de hongo ascendía a la atmósfera del planeta. Una onda expansiva, perfectamente circular, se extendió alrededor del tallo. Paradise 2 conservaría esa cicatriz durante una era geológica. Pero eso no importaba, pues Paradise 2 estaba perdida. «¡Maldita sea!», gruñó Atagay. Entonces se dio cuenta de que Lord Odric aún no había disparado. «Lord Odric, ¿no ha soltado la onda?», preguntó. «Informa que están casi listos, mi señora». «Hay un retraso en la carga». «Pues adelante», gritó. La vista hacia adelante era un caos de impactos de energía y una estela de escudos. No podía ver nada. 2 naves con cañones Nova, 2 intentos de un disparo casi imposible. Se aferraba a los hilos más finos del destino. Esto no era estrategia, era plegaria. «Emperador, guíalos», susurró.
y luego más alto: «¡Emperador, guíalos!». «Santa Esther, por favor», suplicó. «Nunca te he pedido mucho directamente. Mi orgullo no lo permitía. Pero ahora, esta vez, te ruego que intervengas. Habla con el emperador. Haz que vuelva su rostro hacia mí solo una vez y que vea». Las demás naves dispararon sus baterías y lanzas delanteras contra la nave fortaleza enemiga. Las ráfagas amarillas de impactos estallaron y se apagaron. Estaban destrozando el casco, pero no era suficiente. Necesitaban ese segundo cañón para impactar. «Lord Odric informa que el cañón Nova está cargado». Se irguió. Fijó la vista en el objetivo y gritó: «¡Disparen! ¡Disparen ahora!». Una vez más, el mismo tenue rayo de luz, mientras un proyectil propulsado a una velocidad apenas sublumínica cortaba el vacío. Esta vez la mano del emperador se cerró suavemente sobre el cañón Nova y lo guió hacia la sección media de la nave. Cada caparazón requería meses de fabricación y oración para su preparación. Su coste arruinaría a una pequeña casa noble. Las habilidades para fabricarlos eran conocidas por un número asombrosamente pequeño de magos, y las instalaciones requeridas eran casi igual de raras. Muchas veces fallaban, pero eran tan increíblemente potentes que todo eso no importaba cuando uno impactaba en su objetivo. Atagei quedó medio cegada por la explosión. Estaban tan cerca que llenó el óculo de arriba a abajo con una luz blanca y ardiente. La estela de partículas los impactó un microsegundo después, y su interacción con los escudos de vacíos provocó un crujido audible en la cubierta. La nave se sacudió al pasar sobre ellos. Las alarmas sonaron. «Informe de situación», ordenó Atagei. «Escudos de vacíos retenidos. Daños mínimos a la Santa Esther». Parpadeó con los ojos llorosos. Brillantes imágenes residuales le nublaron la vista. Pero habían dado en el blanco. ¡Por el emperador! ¡Habían dado en el blanco! El casco Necron había sufrido un gran desgarro. Los escombros se dispersaron, mezclándose con los cascos rotos de las naves imperiales que había destruido. Se inclinaba, chispas crepitantes alrededor de la herida. Aún así seguía disparando. El espacio se llenó de naves de ataque que llegaban en masa para proteger a su nave nodriza. Una vez más, los escudos de vacío de la Santa Esther ardían. «Apunten a la sección dañada. Toda la flota, preparen torpedos». El fuego alienígena se concentraba hacia su izquierda. La voz léxica informa pérdida de vacío. Fuerte ataque, daños graves. Hubo un destello en la parte superior derecha. «Hemos perdido a la voz léxica». Atagei observó la esfera de batalla. Solo quedaban 2 cruceros para apoyar su ataque. «¿Abortar?», preguntó Diomed. Atagei le dedicó un movimiento de cabeza apenas perceptible. «Continúen. Las armas avanzadas y las baterías de lanzas siguen avanzando en la sección dañada». «El arma contraempírica está cargando para disparar», gritó el maestro de Augurum. «Comiencen las maniobras evasivas». Los propulsores direccionales se dispararon a lo largo del Santa Esther. Su morro se inclinó hacia abajo, por lo que parecía que la nave enemiga y Paradise 2 volaban hacia arriba. El repentino cambio de dirección hizo que Atagei se aferrara a la barandilla que rodeaba el estrado de mando. La gente salió despedida. Las puntas de las pirámides vibraron y el látigo de energía destructora de almas se desplegó. Pasó sobre la cima del Santa Esther. Las sirenas sonaron por todos lados, y entre el tumulto de la caída y el efecto de amortiguación de la nave insignia, escuchó que la voluntad dominante había sido alcanzada directamente. Un crucero de batalla Overlord no estaba diseñado para tales acrobacias. La verdad es que apenas podía sostenerlas. Y la nave aullaba con el esfuerzo. Chispas salían de las consolas a medida que la retroalimentación de los campos de integridad estresados sobrecargaba los conductos de energía. Pero lo iban a lograr.
El látigo los perseguía. La Santa Esther los esquivaba sigilosamente, adelantándose al camino predicho por el mago superior. Rodaron y ascendieron. La nave Pilón se deslizó de nuevo hacia el centro del óculo. La sensación de aburrimiento se intensificaba a cada metro que se acercaban. Ahora era enorme, demasiado grande para verla entero. La sección dañada justo en el centro de la enorme ventana de Armaglass. ¡Disparen torpedos!, ordenó. La Santa Esther y la luz venidera obedecieron. Sus torpedos se deslizaron libremente en dos estrechos abanicos. Inmediatamente fueron atacados por enjambres de naves de ataque necronas. Los pocos cazarrelámpagos restantes intentaron repeler a los necrones, pero a uno los misiles fueron destruidos, explotando en nubes blanquecinas de plasma liberado prematuramente. Uno volcó, impactando contra los escudos de vacío de la Santa Esther, donde murió en un despliegue de destellos de desplazamiento y fuego estelar. Una alerta de clic sonó desde el cartolito de Atagay. Lord Odric se alejaba, rodeado de densos enjambres de guerreros necrones. Un instante después, su sello desapareció de la pantalla. Atagay miró hacia adelante. Estaba muy cerca. Lentamente se incorporó, se alistó el uniforme y habló con claridad. «Ingeniarium, potencia completa». Las cabezas se alzaron para mirarla. Todos sabían lo que eso significaba, lo que pretendía. «Timonel», dijo con voz baja pero con firmeza, «acelera hasta alcanzar la velocidad de embestida». Un silencio se apoderó del puente, un silencio de intensa concentración. Las oraciones del episcopo cambiaron. El canto de los sacerdotes alteró su cadencia al comenzar el himno para la entrega de las almas de los muertos a la luz del emperador. La nave enemiga era un acantilado negro. En la cima se veía una tenue línea de luz reflejada por el planeta, pero fue absorbida rápidamente, dejando a Atagay sin nada que ver excepto un muro de malicia alienígena. Luego de esto se perdió tras la tempestad de fuego proveniente del enemigo y las llamaradas de disformidad ardientes de los escudos de vacío que fallaban. Intentaban volar la Santa Esther antes de que pudiera impactar. Quizás lo lograrían. Miró a su tripulación. Sorencus paseaba por la cubierta con su ojo de comisario clavado en la tripulación, tan absorto en su deber que no se percataba de lo que se avecinaba. Ibreus estaba allí, susurrando a un alférez, quien asintió y se marchó a toda prisa. Diomet, querida Finula, encorvada sobre el box, dando órdenes hasta el final. Hubo un escalofrío. Conocía cada movimiento de su nave al dedillo, como si fuera su propio cuerpo. Era la nave de escape de los navegantes desprendiéndose. No había señal más clara de que una nave estaba condenada que el abandono de los navegantes. Ella cerró los ojos. Un rugido resonaba en sus oídos, algo que no tenía nada que ver con la batalla, sino con el miedo. No estaba lista para morir, pero eso no importaba. Solo importaba el servicio, su muerte, para que otros pudieran luchar. «Ave Imperator», susurró. La Santa Esther impartió su bendición final. La nave que llevaba su nombre se clavó en la nave necrona. El ariete abrió un corte en el casco antes de engancharse en algo que no pudo romper. El ariete se dobló y se quebró, deteniendo el avance de la Santa Esther lo suficiente como para que se volcara, pero no lo suficiente como para detenerla. El pico de la nave se hundió aún más profundo en la nave necrona. Se hizo pedazos al hacerlo, pero se hundió tan profundo que, cuando los torpedos que esperaban en los tubos para lanzarse detonaron, partieron a la nave necrona en dos. Las naves se separaron. La nave Pilón se desmoronó lentamente en pedazos, cayendo al abrazo de Paradise 2. La Santa Esther decapitada flotaba sobre su enemigo destrozado, ambas ardiendo. En toda la flota, el efecto amortiguador de la nave Pilón disminuyó. Las naves necronas perdieron parte de su voluntad colectiva y a medida que la humanidad se reunía, sus reacciones se debilitaron.
fue suficiente para permitir que el resto de la flota de la Cruzada Tertius, afectada, huyera hacia las estrellas. Y terminamos, y así fue como el grupo de batalla Iolos de la flota Tertius de la Cruzada Indomitus destruyó una nave tumba Necrona. Esto es tremendo, esto es impresionante. Las naves tumba Necronas son increíblemente poderosas, gigantescas y raras. No hay muchos registros de nave tumba Necronas. Destruir una es un logro tremendo, es gigantesco, impresionante. Pero no solamente se destruyó la nave tumba Necrona. Esta nave tumba tenía un arma antiempírica, un arma que desvanecía los escudos de vacío de las naves imperiales, haciéndolas completamente vulnerables. En algunos casos, esta arma directamente mataba a toda la tripulación, y a los que no mataban quedaban totalmente aturdidos. Era una nave tumba de un poder enorme, gigantesco. Y también su sola presencia afectaba a los humanos. Esa nave tumba era un pilón Necrón que incrementaba el efecto de la calma. Algo loquísimo, algo tremendo. Y obviamente también servía como base principal para que las demás naves necronas pudieran accionar de manera coordinada. Algo que vemos en esta novela es que sin las formas superiores de los necrones, estos no pueden trabajar de manera coordinada con las formas inferiores. Las formas inferiores, los necrones base, son básicamente autómatas. Sin un necrón superior dándole órdenes, empiezan a actuar de manera descoordinada, empiezan a actuar de manera predecible. Ya no son un enemigo tan terrible y mortal como lo son cuando están dirigidos por una mente superior. Por eso, en la novela, comparan a los necrones con los tiránidos. Si destruís a las formas superiores de necrones como destruís a las formas superiores de tiránidos, el resto de las fuerzas se debilita enormemente. Entonces, la destrucción de la nave tumba no solamente es la destrucción de una nave tumba que ya de por sí es importantísimo, sino que debilita a las fuerzas necronas en ese sistema y permite a lo que queda de la flota Tertius escapar. La flota Tertius está condenada a ser destruida, pero gracias a esto, la flota escapa, se salvan millones de vidas y se destruye una de las naves más poderosas del Imperio Necrón. Extraordinario, excelente. Me encantó esto y por eso quería compartirlo con ustedes. Así que hasta aquí y como siempre les digo, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.